Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 1 de mayo del año 2025. Iniciamos ya el quinto mes de este año y en este momento usted está viendo En Conexión por TVV Network y escuchándolo por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy, 1 de mayo, es el día de San José Obrero, San Jeremías, San Amador de Auxerre, San Andéolo y San Arigio de Gap. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que para el día de hoy está la luna creciente en Cáncer, la luna de los sentimientos, la luna de los sentimentales, de los enamorados, la luna en la que usted tiene los sentimientos a flor de piel. Está la luna creciente y esta es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con los niños. Además, es la luna de la fertilidad y es la luna de la familia. Usted sabrá sacar sus cuentas. Luna creciente en Cáncer, Sol en Tauro, este jueves 1 de mayo del año 2025. Cuando reparamos en las efemérides del 1 de mayo, el 1 de mayo de 1886, más de 80,000 trabajadores de Chicago inician una huelga solicitando una jornada laboral de 8 horas. 3 días más tarde, el 4 de mayo, las protestas llegaron a su máxima expresión en la revuelta de Haymarket y desde entonces se convirtió esta fecha en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en casi todo el mundo. Hoy se celebra el Día del Trabajo en todo el mundo, con las notorias excepciones de Estados Unidos y Canadá. El 1 de mayo de 1941 se estrenó en la ciudad de Nueva York Citizen Kane de Orson Welles. Su ópera prima, era apenas un joven veinteañero. Para muchos, esta sigue siendo la más importante o está entre las primeras 5 más importantes de la historia del cine. El 1 de mayo de 1942, el episcopado venezolano declaró a la Virgen de Coromoto como la santa patrona de Venezuela. El 1 de mayo de 1961, Fidel Castro proclamó el carácter socialista de la Revolución Cubana y eso viene hasta el sol de hoy. El programa que te hemos preparado para este 1 de mayo lo vamos a iniciar con el periodista Eugenio Martínez, especializado en los temas electorales. Con él vamos a analizar la circunstancia de estas próximas elecciones del 25 de este mes. La campaña electoral en Venezuela comienza en el día de hoy. En Madrid vamos a conversar con el sociólogo venezolano Tomás Páez Bravo, quien es el coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, y con él vamos a abordar los últimos estudios donde se nos dice que la intención de los venezolanos de emigrar sigue creciendo. Por otra parte, aquí en Miami vamos a conversar con el economista Alberto Bernal a propósito de la situación de la economía mexicana, crecimiento nulo o recesión. A raíz de la guerra de los aranceles, la señora Claudia Sheinbaum se descarta, marca distancia frente al Fondo Monetario Internacional, pero allí están las cifras. El foro de hoy: ¿por qué nos cuesta tanto empezar algo? Empezar una disciplina, empezar una rutina, empezar algo nuevo en la vida. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Cuál es esa resistencia que tenemos a los comienzos? Lo vamos a abordar con la psicóloga Zulma Camacaro en Medellín y también con la psicóloga Liliana Torrella en Orlando. En Ciudad de México vamos a conversar con la internacionalista Brenda Estefan. Con ella vamos a tocar el acuerdo de minerales extraños, minerales raros, que fue firmado ayer en Washington entre Ucrania y Estados Unidos. Y además vamos a conversar, por supuesto, de la situación general que está planteada con la guerra en Ucrania. Después vamos a conversar con Andrés Aspurua, activista e investigador de seguridad digital. Se ha descubierto en Venezuela, en Movistar, la filtración masiva de datos de los usuarios de Movistar. Esto supone riesgos importantes de seguridad.
Y vamos a cerrar en Ginebra con María Alejandra Aristeguieta, la destacada diplomática. Ella está aquí en Miami. La destacada diplomática va a hablarnos de libros de su padre, Enrique Aristeguieta Granco, entrevistado por Naudí Suárez Figueroa. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy, 1 de mayo del año 2025. Y a las 9:05 de la mañana vamos con nuestro editorial del día de hoy. ¿Se puede hablar de un país en pasado? No me refiero a hablar de su historia, no me refiero a hablar de los hechos que han ocurrido en ese país, me refiero a referirnos a ese país en pasado, ontológicamente en pasado. Así como en los cuentos de hadas se dice, hubo una vez un reino, podría decirse en propiedad en los tiempos contemporáneos y no en la fantasía de los cuentos de hadas, sino en la cruda realidad, ¿hubo una vez un país? Hago la pregunta porque con mucho dolor me estoy temiendo que terminemos diciendo que hubo una vez Venezuela. ¿Por qué lo digo? Leo este tuit que coloca el educador de SECODAP, miembro de SECODAP, Carlos Trapani. El nuevo informe de la UCAP, dice él, es devastador. Más del 80% de los estudiantes venezolanos de primaria y bachillerato no entienden lo que leen, ni logran operaciones básicas de matemática. No estamos ante un rezago escolar, estamos ante el colapso del aprendizaje. Este no es solo un problema educativo, es un drama nacional silencioso que amenaza con romper el tejido social y arrasar con nuestro futuro. Una generación sin educación es una generación sin herramientas para vivir, decidir ni defender sus derechos. La escuela pública, que fue orgullo y ascenso social, hoy sobrevive sin agua, sin maestros, sin libros, sin esperanza, y aún así sigue siendo el único refugio para millones. Callar esta tragedia es normalizar la exclusión. Reparar el sistema educativo no es una opción técnica, es una urgencia moral y un mandato político. Sin educación no hay ciudadanía, sin educación no hay país. Refiere Trapani al informe de la Universidad Católica Andrés Bello sobre el desempeño académico precario en los estudiantes de educación básica y media en Venezuela. Si a esta revelación, donde más del 80% de los estudiantes de primaria y bachillerato no entienden lo que leen, ni logran operaciones básicas de matemática, le agregamos que ese 80% es un porcentaje bastante pequeño de lo que sería el total de la población en edad estudiantil que debería estar yendo a las escuelas. Estamos ante escuelas vacías de estudiantes y vacías de maestros, porque tanto unos como otros emigran, no solo a otros países, sino a otros oficios. Los estudiantes a trabajar en las calles, los maestros a ruletear la vida, tratando de redondearse algún salario mínimo. Cuando refería si se puede hablar de un país en pasado, y lo digo pensando con mucho dolor en mi Venezuela, que es la tuya, es porque si no tenemos población pensante y educada, no vamos a tener nadie que construya y lleve adelante un país. Es decir, dejaremos de tener país. Ese es quizá el verdadero drama, el más fuerte de los dramas a los que nos ha sometido esta oprobiosa dictadura, régimen, revolución, en fin, que hemos padecido ya por más de un cuarto de siglo.
Me viene a la memoria en este momento la entrevista que sostuve con la doctora Maritza Landaeta y que dio pie como parte fundamental del libro que publiqué hace ya unos cuantos años, Armando el rompecabezas de un país, donde ella hablaba de que las fallas en la nutrición de la infancia venezolana nos llevaría a una población que cuando fuese adulta tendría severas limitaciones de orden cognitivo, de orden mental. Agréguele usted a ello estas cifras donde los venezolanos, los jóvenes venezolanos, los niños venezolanos, pues sencillamente los pocos que leen no entienden lo que leen. El que no entiende lo que lee no va a entender tampoco ni va a poder escribir. Y así pues usted comprenderá, no habrá ya historia que contar. Hubo una vez un país. ¿Hablaremos en esos términos? ¿De qué manera podemos cortar de raíz esa circunstancia para que hablemos con optimismo y con propiedad en presente y en futuro de un país llamado Venezuela? Hacemos una pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este 1 de mayo en Conexión. Y a las 9:15 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes de este 1 de mayo. El presidente Donald Trump reconoció que su guerra comercial conlleva riesgos económicos y políticos, pero insistió en que estos son necesarios para salvar el país. Al señalar el temor a la escasez de suministro y al fuerte aumento de precios como resultado de sus aranceles, Donald Trump dijo a su gabinete que, cito, quizás los niños tengan 2 muñecas en lugar de 30 en la próxima Navidad y quizás esas 2 muñecas cuesten un par de dólares más. Fin de la cita. También admitió Trump que su programa arancelario podría provocar que los republicanos pierdan el control del Congreso. Los analistas expresaron su preocupación por el impacto en la economía estadounidense. Cito, la situación puede estar bastante bien en general, según el boletín Outlots de Bloomberg, pero una vez que se empieza a analizar las estadísticas de consumo, se pueden encontrar focos de debilidad con bastante rapidez. Fin de la cita. La Unión Europea planea compartir un documento con Estados Unidos la próxima semana, que incluirá un paquete de propuestas para impulsar las negociaciones comerciales con la administración Trump, según informó Bloomberg News en el día de ayer, citando a fuentes familiarizadas con el asunto. El documento propondrá reducir las barreras comerciales y no arancelarias, impulsar las inversiones europeas en los Estados Unidos, cooperar en desafíos globales como abordar el exceso de capacidad siderúrgica de China y comprar productos estadounidenses como gas natural licuado y tecnologías, según el informe. Ucrania y los Estados Unidos firmaron ayer el esperado acuerdo sobre minerales raros a cambio de seguridad que establece un fondo de inversión conjunto en Ucrania. Esto lo anunció la viceprimera ministra Yulia Sridirenko. Dijo, agradezco a todos los que trabajaron por el acuerdo y lo hicieron más significativo. Ahora el documento es tal que puede garantizar el éxito para ambos países, Ucrania y Estados Unidos. Fin de la cita. La señora Sridirenko firmó el documento junto con el secretario del Tesoro, Scott Bessent. La firma del acuerdo sobre minerales se produce tras meses de negociaciones que en ocasiones se tornaron polémicas. Funcionarios estadounidenses lo presentaron como una señal del apoyo duradero de Washington a Kiev. Este acuerdo indica claramente a Rusia que la administración Trump está comprometida con un proceso de paz centrado en una Ucrania libre, soberana y próspera a largo plazo. Cita textual para el señor Bessent en un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro. El secretario de Defensa Pete Hegseth anunció que el departamento que dirige eliminaría una iniciativa creada para aumentar la participación de las mujeres en espacios de seguridad nacional. Esto a pesar del apoyo bipartidista del programa en el Congreso,
y el pleno respaldo del presidente Donald Trump. El proyecto de ley que establece el programa Mujeres, Paz y Seguridad fue copatrocinado por dos funcionarios del gabinete de Trump, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes anteriormente sirvieron en la Cámara de Representantes y el Senado, respectivamente. Trump la promulgó en el 2017. En una publicación en la red X, Hegseth criticó el programa, sugiriendo que la iniciativa, que calificó de woke, no contribuye ni se alinea con la misión del Departamento de Defensa de lucha de guerra, y lo vinculó incorrectamente con la administración de Joe Biden. La ex vicepresidenta Kamala Harris reprendió al presidente Donald Trump en su primer discurso importante desde que dejó el cargo. Acusó a su ex rival de desencadenar la mayor crisis económica provocada por el hombre en la historia moderna, con sus aranceles generalizados, y advirtió que sus conflictos con los tribunales estaban llevando al país hacia una crisis constitucional. La señora Harris habló anoche en la gala Emerge en San Francisco a beneficio de una organización que apoya a mujeres interesadas en la política. La candidata presidencial demócrata del año 2024 conmemoró los primeros 100 días del segundo gobierno de Trump durante su discurso, afirmando que, cito, en lugar de una administración que trabaje para promover los ideales más elevados de Estados Unidos, estamos presenciando el abandono total de esos ideales. Y lo que también estamos viendo en estas últimas 14 semanas es a los estadounidenses alzando la voz y demostrando su valentía. Fin de la cita. Disculpen. Según el informe anual sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, la ONG Programa Venezolano de Educación Acción de Derechos Humanos, PROVEA, 2.224 personas fueron víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes en el país durante el año 2024. La cifra representa un aumento del 88,1% respecto al 2023. El informe detalla que 2.808 víctimas sufrieron violaciones al derecho a la integridad personal, con 209 denuncias documentadas. Además, se reportaron 60 casos de tortura que reflejó la ONG, una escalada en la represión, especialmente tras las elecciones del 28 de julio. Provea también registró un aumento de 1.347,8% en violaciones al derecho a la libertad personal, con 2.635 casos y un incremento del 671,42% en desapariciones forzadas respecto al año anterior. El estado de Florida se dispone a prohibir el fluoruro en su agua potable bajo una nueva legislación aprobada por legisladores estatales. El proyecto de ley ahora se dirige al gobernador Ron DeSantis para su firma. De firmarse, Florida se convertiría en el segundo estado después de Utah en prohibir el fluoruro en su suministro público de agua. El gobernador DeSantis ha calificado la fluoración del agua como medicación forzada. Su oficina no comentó si DeSantis firmaría la medida. Las autoridades del agua en Estados Unidos han añadido una pequeña cantidad de fluoruro a los suministros de agua durante décadas, y los expertos afirman que esto ha prevenido millones de caries. La administración de DeSantis ya ha recomendado la prohibición del fluoruro, y el director general de Salud Pública del estado, Joseph Ladapo, calificó la fluoración del agua como una, cito, negligencia de salud pública. Los rebeldes en Colombia están reclutando jóvenes a través de las redes sociales, instando a miles a alistarse mientras el conflicto amenaza con desestabilizar la frágil paz del país. Los combates en curso han matado a decenas de personas y desplazado a decenas de miles este año. Según un informe de Naciones Unidas, los grupos armados utilizan plataformas como TikTok y Facebook para embellecer la vida en sus filas, un gran atractivo en un país donde el desempleo juvenil se acerca al 20% y donde las oportunidades de empleo formal son difíciles de conseguir. Naciones Unidas registró el año pasado 216 casos de reclutamiento forzado de menores en Colombia.
Los cárteles mexicanos también han aprovechado las redes sociales para fortalecer sus filas. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación tienen docenas de cuentas en redes sociales dedicadas al reclutamiento. En México, TikTok no es solo entretenimiento, escribieron expertos en un estudio reciente. 9:24 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista de hoy en Conexión. 7.1 FM. Toma nota de este número telefónico, el 305-684-468, 0044. Repito, 305-468-0044. Es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años de experiencia trabajando en temas migratorios en los Estados Unidos. Está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada va a repicar sin costo adicional para ti, aquí, en la oficina de María Trina Burgos, en Miami. Es necesario tener la mejor asesoría legal en materia migratoria en estos tiempos tan difíciles y complicados. Y te recomiendo la asesoría de María Trina Burgos. 305-468-0044. 305-468-0044. Y ahora a las 9:29 de la mañana, Capicúa, vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy con el periodista Eugenio Martínez. Eugenio, llegamos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Llegamos al esperado mes de mayo y ya se supone que tenemos elecciones el próximo 25. Hoy arrancaría una campaña electoral. ¿Qué tenemos a estas alturas del calendario político y del calendario normal? Bueno, lamentablemente sobre el evento del 25 de mayo lo que abunda es la desinformación o la poca capacidad que existe para poder cotejar los datos que extraoficialmente pueden obtenerse del Consejo Nacional Electoral. Son algunos actores políticos que participan en el proceso del 25 de mayo los que se han dado la tarea de ofrecer algún que otro dato sobre las circunscripciones, auditorías, tiempo de campaña, cambio en las normas, partidos que participan, en fin. Lamentablemente, a menos de un mes de ese proceso, que es muy complejo, porque son elecciones parlamentarias y elecciones regionales, estamos hablando de más de 500 cargos de elección popular en disputa. Lamentablemente, el Consejo Nacional Electoral ha sido opaco en la forma en que ha organizado estas elecciones. Y la página web del Consejo Nacional Electoral sigue sin mostrar los resultados del 28 de julio. Digo que sigue sin mostrar los resultados del 28 de julio porque la página está activa. El Consejo Nacional Electoral tiene activa su web para la intranet de los rectores, tiene activa la web para los cursos de capacitación de miembros de mesa, tiene activa la web para el dominio y el servidor para los partidos que participan, pero no tiene activa la página web para el resto de los ciudadanos para consultar algo tan elemental como el centro de votación, si alguien estuviese pensando en participar, o si alguien quisiese consultar los resultados de las elecciones previas a las del 25 de mayo. Bien, eso es una anomalía de gravedad. Me llama la atención que hay dobles candidaturas en esta elección. Hay más de uno que es candidato, por ejemplo, a diputado y a gobernador. ¿Qué pasa si sale electo en ambos casos? Bueno, el Consejo Nacional Electoral está haciendo una interpretación muy particular de los artículos 54 de la LOPRE y el artículo 156 de la LOPRE, perdón, y 124 del Reglamento General sobre las dobles postulaciones. En líneas generales, el CNE se escuda
en que al tratarse de elecciones de ámbito diferente, es decir, parlamento y gobernaciones, pues una persona pudiese estar postulada a un doble cargo. Ese es el caso de Juan Carlos Ujú. Alvarado, de Luis Parra, de José Brito, de Angelita Mayo, de Alejandra Barón, de Luis Eduardo Martínez, el ex candidato presidencial, y de Javier Bertucci, el ex candidato presidencial. Todos ellos están postulados a gobernador de un estado y a la vez están postulados a diputado de la próxima Asamblea Nacional. En líneas generales, algunos se escudan diciendo que en su momento, en la Cuarta República, por ejemplo, José Vicente Rangel optó al cargo de presidente y diputado del Congreso. Sin embargo, era un momento diferente, una Mm. legislación diferente, un contexto totalmente diferente al que estamos discutiendo para el año 2025. En líneas generales, no hay ningún tipo de, de explicación del Consejo Nacional Electoral de qué ocurriría si Luis Parra o José Brito, por ejemplo, o Luis Ujú. Eduardo Martínez son electos diputados y a la vez son electos gobernadores de estado. ¿A qué cargo deberían Sí. renunciar si ese fuese el resultado de la elección? Eugenio, tenemos una elección un tanto extraña, bizarra, casi Narnia, porque estamos eligiendo para un estado que no existe. El estado Esequibo, el estado de la Guayana Esequiba, con varios candidatos a gobernador, entre ellos el internacionalista Julio César Pineda. A ver, ¿dónde se van a elegir? ¿Cómo funciona esto? Sí, lamentablemente, tal vez lo más importante de la elección del 25 de mayo es la elección de la Guyana Esequiba, de las autoridades Ujú. de la Guyana Esequiba, por lo que esto implica para la dinámica Sí, internacional, para el reclamo de Venezuela sobre el territorio esequibo. ahí En líneas tenemos generales, la foto de de este militar del que dice la... candidato el candidato del PSUV, que Mm. actualmente es el jefe de gobierno de la Guyana Esequiba, que fue designado jefe de gobierno en 2024. Ahora Ujú. bien, no es que va a haber una elección en el territorio Esequibo. El Consejo Nacional Electoral lo que hizo fue separar a algunos electores, algunas parroquias del municipio Sifontes del estado Bolívar para convertir algunas parroquias del municipio Sifontes del estado Bolívar en el estado de la Guayana Esequiba. Son 21.000 electores que van a votar por el gobernador del estado, van a votar por 7 integrantes del Consejo Legislativo del estado y además van a escoger a 8 representantes ante la Asamblea Nacional. Si fuesen a votar los 21.000 electores, un 100% de participación, esos serían los electores con el mayor poder de decisión de Y toda Venezuela en en la la medida de historia. la cantidad y de la historia electoral en el país en vista de la cantidad de cargos que pueden escoger. No van a ser 21.000, va a ser aún peor. El estado de la Guyana Esequiba, en líneas generales, termina configurándose con 21.000 electores, un tercio de lo que tiene electoralmente hablando el estado más pequeño de Venezuela, que era del Tamacuro. Lamentablemente, hay un cambio en la teoría y en la práctica Sí. de la división política territorial del país. No quiero cerrar la conversación sin tocar puntualmente el hecho político. María Corina Machado no llama a votar eh, y mientras hay sectores de la oposición que sí aspiran a ir a votar. Ya vimos a Enrique Capriles, pero está el caso de Juan Requesens, el joven dirigente que está aspirando a a la elección de Miranda. Políticamente hablando, ¿qué es lo que tiene la oposición por delante en esta elección, Eugenio? Bueno, lamentablemente la oposición tiene que tratar de sobrevivir a la elección del 25 de mayo, es decir, la división que actualmente es evidente entre el sector de María Corina Machado y el sector de Capriles y Rosales, tiene que sobrevivir al 25 de mayo y especialmente el sector opositor que ha decidido participar, tiene por delante el reto de poder sobreponerse a lo que va a ser una extensión significativa del evento del 25 de mayo. La mayoría de los estudios de opinión pública
sugieren que la participación va a estar rondando, pudiese rondar en torno al 30%. La Mm, amplia mayoría de ese 30% son personas que se identifican con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ese es un dato que, aunque puede parecer alto, ese ujú, 30%, es similar, por ejemplo, al dato de participación que se dio para la Asamblea Nacional del año 2005, cuando la oposición dejó de participar y en aquel momento ujú. el CNE anunció una participación de 27% aproximadamente para que Requesen pueda ser electo gobernador del estado Miranda, o para que Manuel Rosales pueda ser reelegido como gobernador del estado Zulia, por ejemplo, se necesita, o ellos necesitan, que la disposición a votar del sector que se dice opositor aumente significativamente. Al día de hoy, algunos estudios sugieren que entre quienes se dicen opositores o entre quienes votaron por Edmundo González el 28 de julio, menos de 20% estaría dispuesto a Ya. participar en las elecciones del 25 de mayo. Eugenio, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Un abrazo, César. El periodista Eugenio Martínez. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Según leo, eh, tenemos en una encuesta reciente, el 69% de los migrantes venezolanos consultados en esta encuesta dice tener un familiar o un amigo con la intención de emigrar a Venezuela. Según los últimos datos, más de 7.8 millones de ciudadanos han salido del país. Esta cifra es un poco menor al 8 millón y tanto, 8 millón y medio que se ha manejado con regularidad. Pero en todo caso, para precisar estas cifras, vamos a consultar con quien ha llevado el pulso real, al menos estadísticamente, de lo que ha sido esta migración venezolana. Vamos a Madrid, donde está el sociólogo venezolano Tomás Páez Bravo, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Tomás, muy buenos días, gracias por atendernos. Mi primera pregunta, Buenos días. Tomás, ¿cuál es la realidad de estas cifras? Según los últimos estimados que manejas, ¿cuántos venezolanos estamos fuera del país? Bueno, el último informe que lo acabamos de presentar el día de ayer, el día 30, eh, hay 9.100.000 venezolanos en 90 países, más de 500 ciudades y más de 1.500 municipios. Ese es el dato que nosotros llevamos de la diáspora en el mundo y la migración continúa. Los datos difieren de los normales de la OIM porque la OIM concentra su información en 23 países, nosotros en 90 países. Esos países que no están en la data de la OIM, ¿cuáles serían, Tomás, para tener una idea? Bueno, tienes todos los países europeos distintos a España, Portugal e Italia, es decir, Francia, Alemania, Suiza, Suecia, tienes China, tienes Japón, países sudafricanos y tienes incluso hasta Groenlandia, ¿no? Donde tenemos ya venezolanos vendiendo pequeños y arepas En Groenlandia, en la isla en en disputa. Groenlandia. Bueno, a ver, me gustaría que nos ayudases a entender esta cifra. Al menos 69% de los migrantes venezolanos dicen tener un familiar o amigo con la intención de emigrar de Venezuela. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, la encuesta fue respondida por 1.020 personas, de una muestra muy robusta. Y el dato es consistente con los hallazgos de las distintas encuestadoras en Venezuela que revelan un crecimiento en la intención de migrar. En este caso es el 69% de quienes están fuera, que tienen familiares dentro del país, pero eso significa que aproximadamente el 30 y tanto por ciento, 40% de los venezolanos
están pensando en migrar. Eso es consistente también con los datos que ha levantado PUM Venezuela, un trabajo de base con las organizaciones en todo el país, que muestra también un crecimiento en la intención de migrar. El hecho de que, por ejemplo, Estados Unidos haya endurecido sus políticas migratorias, el hecho de que hayan deportaciones masivas, no ha frenado la intención de migrar, ha frenado, aparte de la intención, la migración en sí. No, lo que ha hecho es modificar y reconfigurar los procesos migratorios y los flujos migratorios. Estados Unidos fue hasta el año 2015 el primer país de destino, pero a partir del año 2015 hasta el 2020 pasó a ocupar el sexto, séptimo lugar. De hecho, la diáspora en Estados Unidos representa aproximadamente el 11%, 12% de los venezolanos, es decir, aproximadamente 1 millón. Ahí las cifras, hay discrepancias, pero en todo caso más o menos ronda el millón de ciudadanos, de venezolanos. El 90% restante se concentra en países de menor desarrollo relativo, como Colombia, que con 3 millones de venezolanos, Perú con 1.600.000, Brasil con más de 700.000 venezolanos. Es decir, que el grueso no está yendo a Estados Unidos, y el freno que se ha impuesto en las dos fronteras más al sur de Estados Unidos, que son México y Panamá, lo que ha hecho es reconfigurar el flujo migratorio hacia Guyana, que es una de las regiones que mejor crece y más crece en Latinoamérica, hacia Brasil y Sí. hacia Sudamérica y países europeos, ¿no? Quería tocar precisamente el caso guyanés, porque estamos hablando de un país con el cual históricamente hay un conflicto planteado, un país que sería nuestro enemigo, nuestro adversario, y los venezolanos quieren ir a ese país que está, por lo visto, entonces mejor que Venezuela. Por favor, ahonda un Bueno, poco en ese Guyana es detalle. el país que, por el tema petrolero, que mejor está creciendo en la región en términos de PIB, de Producto Interno Bruto. Y eso, además, en un sector en el que Venezuela tiene una enorme experiencia, que es el sector petrolero. Nosotros Ujú. tenemos ahora varias decenas de miles de venezolanos viviendo en Guyana, e incluso Guyana siendo, pese a que tenemos diferencias en la lengua, es decir, que no es fácil el proceso migratorio a Guyana, está haciendo un esfuerzo por incorporar a los estudiantes e integrar a los niños, enseñándoles el idioma para que se puedan integrar con mayor y ser incluidos con mayor facilidad. Estamos hablando de varias decenas de miles, y es una migración, es un país que está llamando de alguna manera por su actividad económica a los migrantes venezolanos. Como última pregunta, Tomás, el hecho electoral que tenemos para fin de mes, ¿de qué manera podría incidir en estas oleadas migratorias? Mira, ha incidido históricamente porque la gente siempre ha puesto como eh, ha puesto fechas, ¿no? Ha puesto eventos como antes de tomar la decisión de emigrar. Creo que en este momento lo que está pesando es que el deterioro institucional, económico, de los servicios educativos, de salud, de suministro de energía, de suministro de agua, está pesando muchísimo esa crisis que hay en Venezuela, para continuar impulsando el flujo migratorio, que nuevamente lo que ha hecho es reorganizarse, reestructurarse. Más allá del resultado electoral, es la destrucción, ese saqueo que se ha producido, que se ha hecho al país, Sí. que está impulsando y está obligando a las personas a buscar nuevas fórmulas. Solo la hiperinflación que estamos viviendo, además con un país que no tiene reservas internacionales por encima de los 5.000 millones de dólares, más o menos están las reservas internacionales reales, que no tiene, la producción petrolera va a caer, es decir, el ingreso, Ujú. la fuente de ingresos va a caer. Yo creo que eso va a ser determinante en la explicación de por qué los venezolanos van a seguir migrando. Tomás, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. No, a ti, César, a ti por la invitación. Gracias.
Tomás Páez Bravo es el coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Nos habló desde Madrid. Ya regresamos. Leo que el Fondo Monetario Internacional ha sido el primero en encender las alertas al perfilar una caída de 0,3% en el Producto Interno Bruto mexicano previsto para este año. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado cualquier escenario recesivo. Sin embargo, leo la debilidad de los principales indicadores económicos: inversión, consumo, actividad industrial, empleo, entre otros, dan cuenta de que el riesgo de una recesión moderada en el país sigue latente. ¿A quién le creemos? ¿A la señora Sheinbaum o al Fondo Monetario Internacional? Aquí en Miami está el economista Alberto Bernal. Alberto, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. La pregunta está servida. ¿A quién le creemos? ¿Al FMI o a la señora Sheinbaum? Bueno, César, antes que todo, muchas gracias por tenerme en el programa. A ver, yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene opción diferente a argumentar que es poco probable que México entre en un proceso de recesión. Ahora, César, nosotros en XP ya esperamos una recesión en México por obvias razones, porque es que realmente esto no hay forma de que le salga gratis a México. México envía casi toda la totalidad de sus exportaciones a Estados Unidos y la política arancelaria del presidente Trump con el resto del mundo está generando un proceso de recesión. Y al crear un proceso de recesión, pues eso afecta a todo el mundo. Esto no tiene, y realmente ahí no hay nada que pueda hacer México. Eso sí hay que ser completamente honesto. No, aquí no hay nada que pueda hacer México, no hay nada que pueda hacer Japón, no hay nada que pueda hacer Alemania. El presidente Trump quiere crear un reset, así se dice en Wall Street, un reset del sistema de comercio internacional. Y eso va a tener costos sí o sí en el corto y el mediano plazo para todas las economías en el mundo que tienen algo que ver con Estados Unidos, que vienen siendo básicamente todas las economías del mundo. Entonces esto no va a salir gratis. Aquí vamos a tener un proceso recesivo. Vamos a tener una situación donde la gente va a tener menos ingreso a todo nivel en Estados Unidos, en Alemania, en China, en Japón, en México, etcétera, y vamos a tener una disminución del crecimiento económico. En XP nosotros vemos un crecimiento negativo, una recesión. El Fondo Monetario ve una desaceleración. Claudia Sheinbaum no ve mucha desaceleración, pero nosotros creemos que México va a entrar en una recesión, así como Estados Unidos también va a entrar en una recesión por las decisiones que ha tomado la Casa Blanca desde el famoso Liberation Day. A ver, dices, la señora Sheinbaum no puede decir lo contrario, entre otras razones porque es la presidenta de una nación y está obligada a insuflar algo de optimismo a sus conciudadanos. Y eso la obliga a un discurso político, pero también a acciones económicas. Dice, ella no puede hacer mayor cosa. Y en esa especie de manos amarradas se encuentra entonces todo el mundo. Pregunto. Pues César, aquí no hay mucha cuestión que se puede hacer, insisto. La economía de Estados Unidos es el motor del mundo, el consumidor de Estados Unidos es el motor del mundo. Uh-huh. El mundo se mueve a través de lo que consumimos las personas que vivimos en Estados Unidos. Y las personas que vivimos en Estados Unidos vamos a consumir menos. César, eso no hay nada que hacer. La cosa es muy sencilla, a todo nivel. Un ejemplo muy específico, personas de altos ingresos en Estados Unidos, que quiera, por ejemplo, comprarse una Range Rover, una camioneta espectacular como la Range Rover. Esa camioneta hoy en día en Estados Unidos va a costar, no creo que va a costar 25% más, porque yo creo que Range Rover se va a comer una parte de la pérdida potencial, pero si esa camioneta costaba $120,000, en mayo va a estar costando $150,000, muy seguramente.
Eso quiere decir que esa persona que se compró esa camioneta, a ver, estamos hablando de personas de muy alto ingreso, no estoy diciendo nada Sí, diferente a eso, sí. pero son $20.000 menos o $30.000 menos que va a tener esa persona para renovar el baño de su casa o para irse de vacaciones con su familia o para comprarle un auto nuevo a su hijo o para renovar los electrodomésticos de la casa o del apartamento, lo que sea. Eso es irrelevante. El punto es que si las personas gastan más en un producto específico porque le subió el costo, le va a alcanzar menos para el resto de las cosas. Y eso, por ejemplo, va a pasar lo mismo con Ford. Entonces, un modelo básico de Ford eléctrico que costaba $50.000, muy seguramente va a comenzar a costar $60.000 o $62.000. Y eso va a afectar a la economía familiar. A ver, César, esto no es un tema político, no es un tema ideológico, esto es un tema netamente matemático. Aquí alguien va a pagar esos aranceles adicionales que va a poner Estados Unidos, a que le va a poner Estados Unidos al mundo. Y realmente a mí, desde el punto de vista de economista, no me importa tanto qué país lo paga. Eso realmente no es lo importante desde el punto de vista de la macroeconomía. Lo que es importante es que si un producto en una economía cuesta más y el ingreso no sube, el consumo cae. Punto. Eso es grave, por ejemplo, comenzamos hablando de México. Eso va a ser muy grave en México y ya dijiste, la señora Sheinbaum no puede hacer mucho más. Pero lo que acabas de acotar de Estados Unidos puede ser incluso mucho peor, ¿verdad? Pues es que el escenario base mío, el escenario base de XP, es que Estados Unidos va a entrar en un proceso recesivo. La pregunta del millón es qué tan grave es el proceso recesivo en el cual Estados Unidos va a entrar. Y aquí yo tengo dos escenarios, Trump 1 y Trump 2. Trump 1 es el Trump que yo llamo el Trump académico. César Miguel, no existe nada más peligroso en el mundo, no existe nada más peligroso en el mundo que un académico con poder, que una persona que ha vivido durante un cubículo 40 años salga a hacer política pública. Y eso quiere decir que en el escenario Trump 1, el presidente Trump le sigue dando mucho poder a una persona que se llama Peter Navarro, Mm. que es su principal asesor de comercio internacional. Si Trump 1 sigue existiendo, Wall Street va a seguir cayendo, la economía de Estados Unidos va a entrar a una recesión mucho más grave, México va a entrar a una recesión mucho más grave, China va a entrar a una recesión mucho más grave, Alemania, Francia, etcétera, etcétera, porque vamos a tener un mundo con una guerra comercial sin cuartel. ¿Por qué? Porque Peter Navarro es de esas clases de personas en el mundo que piensa que es lógico que Florida se vuelva un productor muy importante de aguacate en el mundo para quitarle mercado a México. A ver, repito, Peter Navarro dice que Estados Unidos debería comprar menos aguacate a México y que lo debería producir en Florida. César Miguel, ¿para qué? No tengo ni la menor idea. No sé, pero me produce demasiado estrés que una persona que piensa tan mal como Peter Navarro tenga alguna clase de gestión dentro de la administración del presidente Trump. Porque Peter Navarro está totalmente equivocado, César. Ya. Totalmente equivocado. Y que quede muy claro esto. Cero matices. Peter Navarro, asesor de comercio internacional de Donald Trump, es la persona más peligrosa para el mercado global en este momento. ¿Por qué? Porque Peter Navarro podría ser el principal asesor de comercio internacional de Bernie Sanders o de Alessandra Ocasio-Cortez. Lo más paradójico de todo es que una persona de derecha como Trump tenga un asesor de comercio internacional que comulgue con las visiones de comercio internacional de la extrema izquierda en el mundo. Es una cosa de locos, César Miguel. De locos, ya lo creo. Alberto, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias, hasta luego. Saludos a la audiencia. Alberto Bernal, economista aquí en Miami. Una pausa y ya regresamos con el foro.
¿Por qué nos cuesta tanto arrancar algo, empezar a hacer algo? Sabemos que debemos empezar con alguna nueva rutina, alguna nueva disciplina, debemos corregir esto, corregir lo otro, pero es tan difícil empezar. ¿Por qué nos cuesta tanto si estamos conscientes de qué es lo que debemos hacer? Ese es nuestro foro en el día de hoy y lo vamos a abordar con dos psicólogas clínicas, Zulma Camacaro Fuentes en Medellín y Liliana Torreya en Orlando. Zulma, Liliana, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Siempre un gusto. Gracias. Igualmente, César Miguel, muchas gracias. ¿Por qué es tan difícil empezar algo? Lo que sea. La rutina, la disciplina, la dieta, no sé, tantas cosas que estoy consciente que son buenas para mí, pero no las hago. Vamos a comenzar con Liliana en Orlando. Sí, César Miguel, nosotros a veces pensamos que no empezamos algo por flojera, por pereza, y queremos desmitificar eso desde la perspectiva de la psicología. La verdad es que a veces nos cuesta empezar algo porque nuestro cerebro no está hecho para actuar, nuestro cerebro está hecho para preservar la supervivencia, y cualquier inicio de algo implica un cambio. Y entonces, cuando estamos frente a un cambio, va a haber como un choque, una resistencia natural entre las fuerzas que quieren conservar el status quo y las fuerzas que quieren algo nuevo. En consecuencia, si no tenemos claro una recompensa muy, muy fuerte para poder dar ese primer paso, y si no estamos conscientes de que necesitamos, vamos a llamarlo así, hackear algunos elementos de nuestro cerebro, probablemente nos vamos a quedar en esto que llamamos la zona de confort para sentirnos más seguros, porque cualquier cambio puede estar implicando una incertidumbre, y frente a eso, pues nuestro cerebro detecta, nuestra amígdala cerebral detecta una alarma y dice, no, mejor no, vamos a esperar, vamos a quedarnos por aquí más seguros. Me gustaría oír tu opinión, Zulma, por favor. Estoy totalmente de acuerdo con mi colega. Quiero sumar que a veces se nos olvida, y esto puede sonar muy fuerte, se nos olvida que somos animalitos de costumbre y que formamos una rutina. Y dentro de esa rutina, cuando le queremos agregar otra cosita o cambiar alguna cosita, genera toda esta resistencia que es como, "Ay, pero si a esta hora yo descansaba, o si a esta hora yo veía el celular, o sea, ¿para qué, no?" Y ahí viene todo este tema del autosabotaje, el tema que hablaba mi colega de la recompensa y de esa necesidad constante de volver a lo que ya conozco, de quedarme en donde ya conozco, porque eso me hacía cómodo, si no, no lo hubiera hecho antes. Entonces, cuando empezamos algo, por ejemplo, ahora quiero leer más, o ahora quiero empezar el gimnasio, como todos los eneros, o ahora sí, de verdad voy a empezar a comer mejor. Pero entonces es ir al supermercado, es comprar esa comida. Entonces, todo eso nos genera un peso a nivel cognitivo que decimos, bueno, mañana, o bueno, el mes que viene, o bueno, el lunes. Entonces empieza este autosabotaje que por supuesto está regido por la autoexigencia, por el miedo al fracaso, por la búsqueda de perfección. Entonces mucha gente prefiere decir, ay no, mejor me quedo tranquilito en lo que ya estoy. Liliana, mencionaste la recompensa. El que empieza a hacer ejercicios va a tardar en ver los resultados, ¿verdad? De adelgazar, de sentirse mejor. Igual pasa con todo, los resultados no son inmediatos. ¿Cómo manejamos entonces eso de la recompensa? Porque a diferencia de la comida, ¿verdad? Se agarra el chocolate, lo prueba y ya de inmediato tiene el placer del chocolate. Pero eso ocurre muy pocas veces en la vida. ¿Cómo hacemos para manejar esas recompensas que solo se manifiestan tardíamente? Sí, fíjate, yo creo que es importante que entendamos, César Miguel, este término de la motivación, porque a veces creemos que estar motivado es querer todo el tiempo hacer algo, ¿no? Es estar siempre como en este estado de
acción. Y la verdad es que la motivación es energía en movimiento. Ahora, ¿qué significa eso? Que no vamos a estar motivados todo el tiempo. Cuando queremos iniciar algo, es importante que estas recompensas no sean recompensas finales. Muchas veces pensamos en el gran resultado, en todos los kilos cuando hacemos la dieta, todos los kilos que voy a querer bajar o cómo me voy a querer ver dentro de un X tiempo. Y aquí la idea para poder empezar es definir esas pequeñas recompensas, eso que llamamos el estímulo mínimo viable. Es decir, ¿cuál es esa recompensa que hoy voy a obtener por hacer un primer paso? Mel Robbins habla de esta técnica que a mí particularmente también me funciona, que es contar hasta 5, 5, 4, 3, 2, 1 y hacer algo, pararme de la cama. Es el primer paso. Y eso ya significa decirle a mi sistema nervioso, hiciste algo. No, ya no te quedaste. Y luego entonces 5, 4, 3, 2, 1, ponerme los zapatos para irme al gimnasio. Todavía no llego al gimnasio, todavía no he bajado los kilos, pero inicié esta cadena de eventos que repetidamente me van a ir llevando a lograr una pequeña recompensa que se convierte en una recompensa mayor. Y cuando no hay motivación, lo que nos sirve es la disciplina. Entonces, armar la disciplina significa ir haciendo muy pequeñas cosas con recompensas viables, concretas, específicas y que yo pueda recordar, que mi cerebro pueda recordar y decir, lo hiciste, hoy sí fuiste. Hoy te acercaste a esto que querías, hoy hiciste un primer paper, hoy hiciste una primera llamada. Recordar eso nos ayuda en estos casos. Eso de poner el hoy me trajo a la memoria, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, ¿no? Alcohólicos Sí, Anónimos sabe que decir hay que dejar de beber de por vida es imposible, pero hoy no voy a beber. Y Sí. en ese hoy voy sumando cualquier cantidad de días. ¿De qué otro recurso podemos agarrarnos, Zulma? Sí, definitivamente el solo por hoy funciona muchísimo. Solo por hoy voy a ir al gimnasio. Si eso me genera que pasen 3 meses y siga yendo solo por hoy al gimnasio, genial. Pero una de las cosas también es el diálogo interno. Nosotros tenemos la persona con la que más pasamos tiempo es con nosotros mismos y es cómo me trato a mí mismo, cómo estoy conmigo, ¿sí? O sea, cómo me empujo de alguna manera cuando no tengo motivación a hacer las cosas. Hey, Zulma, yo puedo, yo quiero. Hoy motivación 0, pero disciplina 100. Vamos que sí puedes, vamos que hoy sí lo voy a lograr. Entonces es cómo tienes ese diálogo interno. Y ese diálogo interno está muy relacionado a la fortaleza yoica, a cómo me hablaron en mi niñez, a cómo me trataron. Por supuesto, si he ido o no a terapia, si tengo las herramientas y técnicas necesarias para hablar conmigo, para sanarme, para acompañarme de forma, por supuesto, sana, y de cómo yo constantemente me estoy halagando, me estoy piropeando, y eso hace que la relación conmigo sea tipo un coach motivacional constante, dándome aliento, ¿no? Por supuesto, aquí la invitación es comprender y escuchar tu cuerpo, y si realmente ese día anímicamente, físicamente no puedes, también Ya. leer tu cuerpo y darte un break, pero momentáneo, listo. Pero que constantemente tengas una muy buena relación contigo va a ayudar muchísimo a los casos de cuando digamos, la constancia, disciplina y la motivación están en 0, que pues hay muchos días grises y los grises también forman parte del paisaje, así que hay que buscar esas herramientas cuando estamos en días grises para ponerle un poquito de color. Zulma, Liliana, muchísimas gracias por esta conversación en la mañana de hoy. Zulma, Un abrazo, César Miguel, gracias. Zulma Camacaro Fuentes en Medellín, Liliana Torella en Orlando, ambas psicólogas clínicas. Ya regresamos en Conexión. En los pasados funerales del Papa Francisco, una fotografía trascendió en un salón inmenso allí en el Vaticano. 2 sillas pequeñas, una frente a frente, muy cerquita la una de la otra, casi tocaban las rodillas los interlocutores, Donald Trump y Volodymyr Zelensky. ¿Qué quedó de esa reunión prácticamente en susurros? No lo sabemos a plenitud, pero por lo pronto, ayer Ucrania y Estados Unidos han firmado el acuerdo de los minerales raros.
¿Qué trasciende de este acuerdo? ¿Qué implica? Vamos a Ciudad de México para conversar al respecto con la destacada internacionalista Brenda Estefan. Brenda, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muy buenos días, César Miguel. Siempre un gusto estar en tu programa. ¿Qué primera lectura le damos a ese acuerdo firmado en el día de ayer en la Casa Blanca, no, en Washington? Pues yo creo que lo más importante es que hay un restablecimiento, al menos parcial, de la confianza entre Washington y Kiev, algo que estaba roto después de aquellas escenas de la Casa Blanca que terminaron con que Volodymyr Zelensky fue echado, ¿no?, de la Oficina Oval y la Casa Blanca. Y bueno, ahora parece que hay pasos hacia un restablecimiento de la confianza que es fundamental para Kiev, porque en este momento, pues siguiendo la guerra, necesita del apoyo de Estados Unidos. Lo que el documento dice es que se va a dar acceso prioritario a las empresas estadounidenses pues, a la extracción de minerales raros, de gas y de petróleo, de tierras raras. Entonces tiene varias vertientes, pero además se va a crear un fondo común del cual de los beneficios de la extracción de estas tierras raras y minerales, pues se va a repartir tanto para Ucrania como para Estados Unidos. Pero esto de que el acuerdo de minerales raros ya se venía hablando desde meses atrás. ¿Cuál es la diferencia de aquella versión que Ucrania rechazó y la versión actual? Pues la diferencia central es que ya no se incluye en el documento ninguna referencia a que Ucrania le debe dinero a Estados Unidos. Si bien Donald Trump lo presenta el acuerdo como una manera de recuperar el dinero que Estados Unidos ha puesto en esta guerra, en realidad el documento no hace ninguna alusión a que haya una deuda y es, digamos, menos desfavorable para Ucrania, en tanto no pierde pues la propiedad de estos minerales y tierras raras, César Miguel. Bien, si estuviésemos en tiempos de paz, el acuerdo tiene puntos a favor o puntos en contra, pero ocurre que estamos en guerra y de alguna manera había esbozado el señor Trump que esa era su manera de proteger el territorio ucraniano porque allí ahora había intereses de los Estados Unidos. En la práctica, dado la agresividad del señor Putin, ¿realmente en qué se traduce este acuerdo en el contexto de la guerra, Brenda? La realidad es que es más un acuerdo político en este momento que económico, porque la parte económica va a venir años después. Es decir, la explotación no empieza a partir de hoy, sino una vez que se haya restablecido la paz. Entonces, por lo pronto lo que hay es un acuerdo político que evidentemente no agrada a Moscú. Moscú salió ayer a criticar que se hubiera llegado a este acuerdo. Y es natural porque cualquier cosa que acerque a Ucrania con Estados Unidos, pues no va a ser algo del agrado del Kremlin. Será importante ver qué está dispuesto Ucrania, presionado seguramente por Estados Unidos, a ceder para que haya un acercamiento hacia un proceso de paz. Algo que Donald Trump de su campaña dijo sucedería en 24 horas y que evidentemente se ha dado cuenta que esto no es un tema de real estate, ¿no?, de bienes raíces que se cierra en una negociación, sino que requiere pues un proceso mucho más largo y complejo de acercamiento entre las partes para poder llegar a un pues, proceso de paz. Lo que sí queda claro es que en el documento se señala específicamente que una de las formas de apoyo a este fondo que tiene Estados Unidos es armamento militar. Y eso es fundamental para Ucrania, que depende brutalmente del armamento estadounidense para continuar en esta guerra. Entonces, para Kiev, si bien no logra garantías de seguridad, que era lo que quería se incluyese en el acuerdo, sí logra que se incluya el tema del armamento como parte de las aportaciones de Estados Unidos. Solamente hay 12 cuartillas que han sido dadas a conocer públicamente. Hay otras 2 partes del acuerdo que aún no conocemos y habrá que ver pues la letra chiquita de cómo se va a implementar este acuerdo. Por lo pronto, la parte central del documento, estas 12 cuartillas,
pues no, digamos, no dan señales de que haya algo que debiera preocupar a los ucranianos, digamos. Ujú. Y pues para Bruselas, para Europa, pues es una señal de cierto descanso, no tanto el acuerdo en sí, sino el hecho de que la tensión que habíamos visto entre estos dos países, pues haya dado paso a cierto nivel de entendimiento, lo que ya decías, la reunión en el Vaticano y ahora la firma de este acuerdo entre ambas capitales. El señor Trump da una declaración muy particular, inesperada, luego de ese encuentro. Pareciera que Putin no está muy interesado en terminar la guerra. De esa declaración a lo que tenemos hoy por hoy, ¿cómo ves la perspectiva de la guerra, Brenda? Y tienes toda la razón, César Miguel, en señalar esa declaración a la que yo sumaría la de Marco Rubio, el secretario de Estado, que amenaza, digamos, con decir, pues si no hay avances, ya vamos a dejar este tema y ya nos vamos a ir a otras cosas porque no vamos a estar aquí perdiendo nuestro tiempo. De cierta forma, Donald Trump es un hombre impaciente, que no le gusta ser percibido como un perdedor, como un loser, y que necesita dar resultados. Y entonces el hecho de que no hubiera después de más, pues de ya de 100 días, ningún paso firme en el camino que él hubiera querido de presentarse como el hacedor de paz, como el que generó un acuerdo de paz entre ambos países, pues parece desesperarse y entonces amenaza con dejarlos. Ujú. Me parece que es pues parte de esta estrategia trumpista de ir avanzando con cosas que sean tangibles y si no, pues a lo que sigue. El hecho de que el acuerdo se haya firmado justo ayer que se cumplían los 100 días de Trump es Sí. una señal que a pesar de estas declaraciones, Trump sigue teniendo interés en las negociaciones, digamos, que puedan darse entre Ucrania y Rusia. Brenda, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, por la invitación. Siempre un gusto estar en tu programa. Brenda Estefan desde Ciudad de México. Ya regresamos en Conexión. Se reportó una filtración masiva de datos de la empresa Movistar en la telefonía celular venezolana. Se estima que el número de afectados asciende a 3.250.000. Entre la información que se ha expuesto, tenemos cédula de identidad, nombre completo, ciudad de residencia, número de teléfono, datos altamente sensibles. ¿Qué ocurrió y de qué manera esto se puede reparar? Si alguien tiene la intención de repararlo. Vamos a abordar el tema con Andrés Aspurua, quien es activista e investigador en seguridad digital. Andrés, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana. ¿Qué pasó con Movistar, Andrés? Buenos días, César Miguel. Bueno, lo que pasó con Movistar es que un hacker o una persona tuvo acceso no autorizado a una base de datos de clientes de Movistar y intenta venderla en Internet. Típicamente los compradores serían estafadores y gente que, digamos, busca hacer phishing, engañar a personas y utilizaría esa información para conseguir a sus víctimas y tener información que hiciera que sus engaños fuesen más creíbles. En el proceso de tratar de vender esa información, el hacker ha publicado unas muestras de la información que tiene. Él dice tener entre 5 y 10 millones de datos de líneas individuales y publicó una muestra que la más reciente fue de más de 4 millones de registros. Al final nosotros sacamos la cuenta y nos dimos cuenta que eso corresponde a más de 3.250.000 personas, viéndolo por las cédulas, porque algunas cédulas se repetían, y está toda esa información que tú estás diciendo pública para que, digamos, estafadores o personas malintencionadas la puedan descargar. Es obviamente sumamente grave y hasta donde yo sé todavía la empresa no ha aclarado la situación. Nosotros revisamos la información que publicó el hacker y pudimos comprobar que esa información es genuinamente información de clientes de Movistar. ¿Cómo funciona este delito? No pregunto cómo el hacker logró tener la información. Eso es un asunto muy técnico. Lo que quiero saber es
Una vez que el hacker, que el delincuente, el criminal tiene la información, ¿cómo procede ahora el crimen? ¿Cómo procede ahora el delito? Bueno, el primer delito fue el acceso no autorizado a Claro. esa base de datos y su extracción. Ahora lo que él está tratando de hacer es vender esta información en páginas web que digamos, se dedican a ese tráfico de datos personales, por lo general obtenido de manera ilegal, y, digamos, y esa operación ocurre en estas páginas web. Y el otro delito que vendría después sería el de las personas que, siendo estafadores, buscan utilizar esa información. Entonces, Ujú. esos cuentos de la gente que le hackean el WhatsApp, que las llaman por teléfono, como un cuento, un engaño, dicen, mira, te vamos a mandar un código de verificación, o esas cosas como, mira, que es María. Imagínate todos esos engaños siendo mucho más eficaces porque ahora tienes una base de datos con digamos, millones de clientes y tienes además muchísimos datos de esa persona. Entonces ya tú puedes hacer unos engaños mucho más creíbles, especialmente si ya vienen con la excusa que es del sector de las telecomunicaciones. Esto es muy preocupante porque además se une a mucha otra información que ya está de nosotros en Internet, tanto cosas que nosotros publicamos abiertamente como cosas que se filtran. Y bueno, Mm. la verdad es que es muy preocupante esta situación por el riesgo a no, futuros ataques y a nuestra privacidad. ¿Por qué Movistar no ha dicho nada? ¿Qué podría decir Movistar? ¿Cómo ocurrió el hackeo? ¿Y cuál sería la responsabilidad de Movistar en este momento si procediese como debería proceder? Sí, bueno, lamentablemente en Venezuela las protecciones a los datos personales son realmente pobres y, digamos, en otros países las empresas estarían obligadas a reconocer que tuvieron un incidente de ciberseguridad y a explicar de manera transparente lo que ha estado pasando, Ujú. además de hacer una investigación interna y notificar a las víctimas. Y dependiendo del caso, a lo mejor una multa o alguna compensación o al menos una mitigación, ofrecer maneras de mitigar el impacto a las personas que se vieron afectadas. Recordemos que este no es el primer caso que esto pasa en la industria de telecomunicaciones, en un tipo de ciberataque distinto. Digitel también sufrió filtración de datos personales y en ninguno de los casos hubo una respuesta realmente efectiva de cara Ya. a las personas que se vieron afectadas. Ahora, las víctimas. ¿Qué pueden hacer las personas afectadas? Bueno, lo primero y principal es tener mucho cuidado a estas estafas que le lleguen a las personas, típicamente por llamadas de teléfono o contactadas por WhatsApp. Siempre que alguien te diga, no, es que te voy a mandar un código de verificación y te diga un código de verificación de WhatsApp, por ejemplo, que eso es una de las estafas más comunes, hay que tener muchísimo cuidado. Porque lo que está pasando es que alguien está tratando de cambiar el WhatsApp que está asociado a tu teléfono al teléfono del estafador. Porque Ujú. así es como WhatsApp sabe cuál es tu teléfono, porque te manda un código y ese código tú lo metes en la aplicación. Ese es el engaño que te están tratando de hacer, como existen muchos otros engaños. Entonces, especialmente ahora, pero en general siempre, hay que tener mucho cuidado cuando alguien te contacta diciendo ser servicio técnico, el banco, tu proveedor de servicio, el mismo WhatsApp o un Ya. servicio en Internet que estemos contratando. ¿Cómo sabe el usuario de Movistar que está entre las víctimas o está libre de ser víctima? Bueno, el hacker dice que tener entre 5 y 10 millones de Ujú. registros. Eso probablemente sea, digamos, prácticamente toda la lista de clientes de Movistar. De la muestra que se ha publicado, que digamos, una persona malintencionada pudiera descargar, hay como 4 millones, no hay una manera fácil de revisarla. No recomendamos buscar esa información directamente. Entonces, en este momento no hay una manera fácil de buscar, pero sí sería responsabilidad de Movistar notificar a las personas para que tengan como que la guarden alto. Sin embargo, no sabemos quiénes, digamos, que los datos de quién tiene el hacker. El hacker puede Sí. tener mucha más información de la que está publicando. Entonces, hay que asumir que todos nuestros datos, como clientes de Movistar, están en manos de hackers y hay que tener, digamos, esas defensas arriba en caso de gente que te contacta diciendo que te va a mandar un código o que es soporte técnico o algo por el estilo. Y siempre que alguien te contacte en ese tipo de planes y tú no estés seguro, tranca o cancela esa conversación y busca tú contactar al banco. Búscalo tú, por ejemplo, el banco, a través Ujú. del número de teléfono que sale en la tarjeta. Es que es un servicio, bueno, el correo electrónico de soporte técnico que siempre es utilizado. Y no ese contacto que tú no puedes verificar porque te están llegando. Incluso si tienes un dibujito arriba en el logo de WhatsApp que dice ser el logo de la Sí. empresa, digamos, cualquier persona puede cambiar eso. Eso no es
eso no es garantía de nada. Contacta tú al soporte técnico para que estés seguro de que estés hablando con la persona correcta. Andrés, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un placer. Andrés Aspuro es activista e investigador en temas de ciberseguridad. Hacemos una pausa y ya regresamos en Conexión. Leo lo siguiente. Hablar sobre lo vivido también es una forma de hacer historia. Enrique Aristeguieta Granco es un hacedor de la historia que habla de la historia, de su historia personal en el marco de la historia de su patria, Venezuela. Habla de lo vivido y del concreto marco del proceso societario en el cual sus vivencias se han dado. La vida del entrevistado ha sido larga, don de Dios, y llena de ricas experiencias. Dotado de una memoria poco común y de una amplia cultura, Aristeguieta Granco responde a las preguntas de quienes le interrogan de manera grata y atrayente, ajena además a reduccionismos aldeanos. Así comienza un emotivo texto con el cual nada menos que José Rodríguez Iturbe prologa un libro escrito nada menos que por Naudí Suárez Figueroa sobre Enrique Aristeguieta Granco. Una larga entrevista. Digamos que tenemos aquí a lo más excelso de la democracia cristiana venezolana reunida en un libro. Para hablar de este libro vamos a buscar a una cuarta persona, a la hija del protagonista, a María Alejandra Aristeguieta, con quien conversamos con mucha frecuencia sobre temas internacionales, ya que es una destacada internacionalista, pero ahora vamos a hablar de su papá. María Alejandra, gracias por atendernos en el programa de hoy, sobre todo por una circunstancia tan grata como es la presentación de este libro. ¿Cómo ocurrió el mismo, María Alejandra? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, César Miguel. Esto es de verdad para mí un súper orgullo, es un honor poder haber participado en la creación de esta obra, pequeña obra, pero aporte al fin y al cabo a lo que puede ser la documentación de la historia de nuestro país. Ocurrió que teníamos muchísimo tiempo tratando de conseguir de alguna manera que todas las historias que hemos oído a través de los años, mis hermanos y yo, quedaran plasmadas en un libro, en un anecdotario, en lo que fuera, pero que quedaran plasmadas. Y bueno, coincidieron Naudi Suárez y mi papá aquí en Miami, conversaron y se entusiasmaron los dos, el uno con el otro, porque ambos tienen una vastísima cultura, y empezaron a dialogar y a mandarse mensajes de WhatsApp, y de los mensajes de WhatsApp pasamos a reuniones por Zoom, de los textos y de los dictados, porque mi papá mandaba, tal como dice Pepe Rodríguez, él es de la tradición oral, entonces él mandaba mensajes de voz con todo lo que estaba contando. Y así se fue construyendo una primera entrevista pues prácticamente del siglo XX hasta el 58, hasta el 64 en realidad. Y luego hicimos una segunda parte con ya del 64 a esta parte hasta el 2024, con lo cual pues hemos recorrido 88 años más o menos de la historia de Venezuela, entre anécdotas, vivencias, análisis, fotos. Realmente ha sido un recorrido extraordinario. Para mí ha sido la culminación de un proyecto familiar. Para Naudi, el inicio de nuevas aventuras, porque quiere seguir trabajando esto con mi papá. Dios les dé salud a ambos para que lo puedan lograr. Y bueno, y para las personas con las que hemos compartido a lo largo de todo este trayecto, ha sido toda una revelación de entendernos como sociedad que buscaba la libertad y la democracia, como sociedad que podía trabajar en conjunto, que podían discernir y podían tener desacuerdos, pero que no resultaba eso ni en enemistades, ni tampoco en la aniquilación del contrario, y en contrastar lo que fue los inicios de nuestra democracia y lo que tenemos hoy en día. Y sobre todo para mí, quizás una de las cosas que más me
me ha ilustrado este proceso, este descubrimiento de las distintas capas que se analizan aquí, es ver cómo nosotros desechamos una cosa que era muy buena, que claro que tenía errores, claro que se habían cometido errores, pero que era una cosa muy buena y que estábamos en un proceso de crecimiento y de consolidación que se vino al traste en 1998 en adelante, y que perdimos algo que era muy precioso y lo estamos pagando todos con esta diáspora enorme de la cual tú y yo participamos. Alejandra, no de gratis en la presentación hice alusión a ese abolengo demócrata cristiano. Subrayé el carácter demócrata cristiano y no copellano porque entre las derrotas políticas del país uno ya no sabe dónde está cada quien, pero como ideología, como formación política, la democracia cristiana hizo mucho. Y los libros de historia o los escribe el especialista o los escribe un ensayista que se aproxima a un hecho específico. Pero otra cosa muy distinta es el libro del protagonista, que por lo general nunca lo escribe él. No es que tu padre tenga o no vocación oral, como dice nuestro querido Pepe Rodríguez, sino sencillamente le han entrevistado y le ha entrevistado nada menos que Naudi Suárez. ¿Cuál es el carácter del libro? Porque estamos hablando de Enrique Aristigueta, que es un hombre polémico en el pasado, polémico en el presente, con puntos de vista muy particulares, con una visión crítica frente a los acontecimientos. ¿Qué lectura tiene el que se asome a ese libro hoy por hoy y que no sepa a lo mejor ni de democracia cristiana ni de lo que ocurrió en Venezuela? Yo pienso que justamente ese es el gran valor que te aproxima, te acerca mucho a esos personajes que conformaron la política venezolana. No es una historia de batallas, no es una historia, no es un análisis frío, seco, conceptual, académico, sino es esa transmisión de vivencias, y a través de la transmisión de esas vivencias vamos encontrando también los valores demócratas cristianos. Y eso quizás... yo, pues por supuesto, yo me asumo totalmente demócrata cristiana. Nací, como dice mi compadre, a mí me dieron teterito verde. Entonces yo veo el mundo muy a través de ese paradigma, pero el hecho de que fuesen justamente varios demócratas cristianos que se aproximaran o que sí, que se... Naudi con mi papá, por razones, porque estaban ambos aquí. Naudi ahora está en España, pero estaban ambos aquí y entonces se sentían esa necesidad de unirse. Pepe desde Bogotá, muy amigo de ambos. Entonces esa amistad, esa consolidación de una amistad de años que se traduce en estos textos, a mí me parece además que es fantástica porque, bueno, no hay distancia, no hay ni distancia, ni tiempos, ni adversidades que hayan impedido que estos valores conjuntos que son de democracia, que son valores muy humanos, se ven reflejados aquí a través de los distintos escritos y de las preguntas de Naudi, que todas además muy pertinentes y muy enfocadas a rescatar eso que eran los valores de la democracia, la construcción de esa democracia. ¿Dónde podemos encontrar el libro, María Alejandra? El libro está publicado bajo el auspicio del Inter-American Institute for Democracy. Está en Amazon. Lo vamos a presentar el día miércoles próximo, el 7 de mayo, que también es el día del cumpleaños de mi papá. Entonces aprovechamos de hacerle ese pequeño regalo y homenaje. Perdón. Y bueno, el link lo puedo facilitar, por supuesto, a todos, pero está en Amazon, está bajo el rubro de Inter-American Institute for Democracy. Fue de hecho el fondo de publicaciones del instituto el que nos facilitó este proceso, porque pues lo estábamos haciendo un poco rudimentariamente, ¿no? Para guardarlo de recuerdo, y ahora se ve realmente como un libro formalmente. Y el título es Enrique Aristigueta Granco, entrevistado por Naudi Suárez Figueroa. Una última pregunta, María Alejandra. ¿Cuántos años cumple Enrique el 7 de mayo?
Bueno, unos 92. Imagínate, mucha historia que contar. Todavía está activo. María Sí, Alejandra, todavía tiene cosas. muchas cosas que contar. María Alejandra, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A ti, César Miguel, muchísimas gracias. La internacionalista María Alejandra Aristeguieta. Ya regresamos en Conexión. Tenemos la imagen de los cardenales como unos señores mayores, muy viejos, alejados del modernismo. Pero esto va a cambiar en este cónclave. Ahí tienen ustedes a 3 cardenales muy jóvenes que se han hecho un selfie. A la izquierda está el arzobispo de Lisboa, Américo Manuel, de apenas 51 años. En el centro, Micola, el arzobispo de Perth, de apenas 45. Y a la derecha, Giorgio Marengo, cardenal de Ulan Bator en Mongolia, de apenas 50 años. Estos son los cardenales que van a elegir. Fíjense, aquí hay otro selfie con este cardenal japonés, Tarcisio Isako Kikuchi, en el autobús con los demás cardenales. Hay cardenales muy jóvenes en este cónclave. Y estos que están aquí retratados son precisamente los 5 más jóvenes. ¿Será uno de ellos el próximo papa? ¿Y qué significa elegir a un papa menor de 60 años, de 50 y tantos? Veremos. Este viernes en Conexión, el terrible informe de Human Rights Watch sobre las torturas en Venezuela. Este viernes en Conexión. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.